Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Corre Cámara Radio. Aquí grabando desde la cabina de la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, a la que le agradecemos las facilidades. Y pues yo soy Hugo Lara, déjenme presento. Y hoy nos visitan dos queridos amigos, eh, Montserrat Larqué y Alfonso Zárate, los dos cineastas, y vamos a hacer una conversación hoy, una plática entre amigos sobre la primera vez. La primera vez, no, como en el amor, ¿no? Como en el amor y en el La odio. primera vez de filmar y hacer tu ópera prima, ¿no? Bueno, no es la primera vez de filmar porque ambos han hecho muchos cortos, han hecho otro tipo de... Nuestros pininos, ¿no? Sí, sus pininos, pero una ópera prima que ya es un largometraje profesional, pues de eso vamos a hablar. Y con los que yo también comparto esa experiencia, ¿no? Sí. Montserrat Larqué, ella es directora de la película Allá, de la cual vamos a estar hablando, que es una película que pues pronto llegará a Pronto las salas, llegará ¿no? finalmente a las salas, que eso es lo que nunca nos dicen de la primera vez, lo que pasa después. Exactamente. Y Poncho es director de Ojos que no ven. Es una película que ya se estrenó, estuvo en salas hace un par de años y también pues queremos conocer tu experiencia. Y yo, bueno, director de Cuando los hijos regresan, ¿no? Que se estrenó ya hace casi 10 años, ¿no? 9 años. Qué ¿no? rápido pasa el tiempo. Bueno, pero hay que poner la pausa de la pandemia. Sí, Eso sí, no vale. exacto, ¿no? Y bueno, pues bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias amigos? por invitarnos. Sí, muchas gracias por la invitación, Hugo. Siempre es un gusto platicar con amigos, ¿no? Y de estos temas tan escabrosos, tan delicados. Sí, Bueno, y también maravillosos, Sí, ¿no? O sea, claro, tener esa no. experiencia es como, yo creo que un lujo, ¿no? Lo que tú dijiste es muy cierto, ¿no? O sea, asimilándolo con el amor, ¿no? O sea, porque es algo que uno llega con muchas ilusiones. Por lo general, los que nos dedicamos al cine, pues es un sueño que acariciamos, ¿no? Tal vez desde niños, ¿no? Estamos pensando en hacer cine, en hacer algo que se ve en esa gran pantalla. Y pues es un camino muy largo. Cuando finalmente llegas, pues todo es un poquito surreal, ¿no? No te lo puedes creer. y al igual que el amor y la primera vez, ya que la primera vez estás viendo, yo, al menos mi experiencia personal, en pantalla grande, la película no fue lo que yo esperaba, lo que yo sentía. O sea, lo que yo sentía no era así como, wow, lo logré, qué increíble, sino estaba como muy atenta a funciona, en qué momento está reaccionando el público, dónde se están riendo. Yo quería que se rieran, no quería que se rieran. Estaba como que seguía Sí. trabajando. Este chiste funcionó, este Ajá. no. Claro. Así. Y este no era un chiste, pero se rió la gente. Ajá, totalmente. Oye, bueno, nada más para compartir con nuestra audiencia, les voy a dar unos pocos datos de sus biografías. Poncho es director formado en la Universidad de Nueva York y en la Ibero, ¿no? Así es. Trabajaste con Rodrigo Prieto, el fotógrafo, en la Hora 25 de Spike Lee, allá, ¿no? Así es, Spike Lee fue mi profesor de dirección el último año y al terminar el semestre invitó a algunos alumnos invitó a todos que quisieran participar en la película que estaba a punto de filmar y pues fue un honor estar ahí y pues, ver a Rodrigo Prieto cuando apenas estaba arrancando su chamba allá. Ya era un fotógrafo muy establecido, ya había hecho Amores Perros, pero verlo ahí trabajar en las grandes ligas. No, pues tremendo, porque la Hora 25 se filmó por ahí del 2002 o 2003, que fue después de lo de las Torres Gemelas. Yo me acuerdo Así porque fui es. a hacer una entrevista con Spike Lee y estaba todavía. Al Junket. Ajá, fui al Junket a Nueva York. Montserrat Larqué es guionista y directora, también ya mencionaba varios cortometrajes de ficción y documentales. Y tu ópera prima ya se estrenó en el Festival de Guadalajara. Así es. Estuvo en Francia, ya se presentó en la Cineteca. Ganaste la Diosa de Plata, la mejor ópera prima. Así es. Pues, Un premio muy bastante, pues que sí te posiciona en un lugar diferente.
Yo justo pienso que de los retos más grandes los he vivido sin esperarlos después de que filme la película. Como que nunca pensé, ya terminé la película y ahora hay toda una labor que hacer, hay un montón de cosas que atender. Eso nunca lo tenía en cuenta. Yo lo único que quería era dirigir una película, ¿no? Claro, ¿no? Y ayer hablaba con una directora de una ópera prima que va a estrenar y me decía lo mismo. Así me decía, yo solo quería dirigir una película. Y Yo creo que todos pensamos eso. Yo sí, también. Pero son años como de trabajo, ¿no? O sea, y además, si eres guionista, pues todavía más, ¿no? sí, Desde escribir el guión, hacer varios tratamientos. O sea, yo creo que me tardé desde que empecé a escribir, ¿no? Hasta acabar la película, habrá sido un proceso de 5 años, ¿no? sí, totalmente. Además, hacer justo si estás escribiendo y es tu ópera prima y medio conoces gente, encontrar quién va a producir esto, encontrar los aliados adecuados, eso lleva un tiempo, siendo Sí. nadie, ¿no? Hasta que alguien empieza a confiar en que Bueno, ahora vas a sí, ser capaz, ¿no? ya éramos alguien, ¿no? Bueno, éramos alguien pequeñito. Sí, pero tienes toda la razón. O sea, todo está por verse, ¿no? Entonces la gente tiene que mirarte y decir, ¿esta persona será capaz? O sea, ok, escribió un guión, pero ¿será capaz de ejecutarlo, de filmarlo? Sí. Esa es un poco la apuesta, ¿no? Pero pues uno está también en la apuesta. Entonces le pides a los demás que le entren a la apuesta, que le entren a la aventura, ¿no? De hacer una película. Sí, porque es Sí. una aventura muy ruda. Y en México, pues todavía más, ¿no? Porque por varias razones, el presupuesto, las condiciones de la industria, en fin. Y nuestra industria o nuestro cine, pues es muy de óperas primas, ¿no? Muy. O sea, hay un gran porcentaje de óperas primas y ya no tanto de segundas películas. Era ¿no? justo una cosa que yo siempre comento, ¿no? Que se presume como algo bueno, ¿no? Que haya muchas óperas primas, y yo creo que sí lo es, pero lo que acabas de decir, o sea, es preocupante decir, ¿y esas personas hacen una segunda película, una tercera película? O sea, ¿se están consolidando carreras o son puras llamaradas de petate, ¿no? De gente que hace su primera película con mucho esfuerzo, pero ya a la hora de hacer una segunda, dices, híjole, no sé si tengo las fuerzas para volver a hacer el esfuerzo. Es que yo creo que sabes que la ignorancia es atrevida. Es muy audaz y se atreve a mucho. Entonces, Nada teme el que nada sabe. ¿no? exactamente. Entonces, lanzarte a esta enorme aventura llena de retos, que a muchos los estás descubriendo, pues on the going, ¿no? No siempre creo que mucha gente, o sea, sin duda, no se tendrían que quedar ahí las carreras, ¿no? Y no se consolidan carreras y oficios si no se está ejercitando esos músculos, ¿no? y ese conocimiento y mejorando. Entonces, por un lado, es difícil los levantamientos financieros, pero por otro, siento que hay un motor interno en los directores y en los productores de empujar el proyecto, llevarlo a cabo. Este me dijo que no, pues al que sigue. Este también me dijo que no, pues esta puerta se me cerró, pues yo toco una, se me cierra, pues dibujo una, agarro mi pico y así estoy abriendo la puerta y cruzo, ¿no? Y no necesariamente después de haber hecho una película y todo ese esfuerzo que implica, querrás hacer una segunda. Sí, yo siento que es como el mito de Sísifo, ¿no? O sea, Claro, ahí vas, ¿no? empujando empujando la piedra, cuesta arriba, termina, rueda hacia abajo, y ya en la segunda película dice, ¿y ahora cómo? Ajá, para hacer lo mismo. Volver a empezar. No, porque lo que aprendiste de la primera película no necesariamente te sirve para la segunda, ¿no? Pues Son no todo cosas, quisiera, pero son cosas son- diferentes. Sí, ¿no? porque cada película es un reto Distinto. distinto. Bueno, yo tuve la suerte de participar en la película de Poncho como productor, junto Sí. con Luis Salinas e Ina Payán, y bueno, de alguna manera ya fue una segunda experiencia, una segunda película en otro rol, como Ujú. productor también, que o sea, pues te ponen ciertamente en otro lado, ¿no? Es una suerte de trabajo diferente, pero Pues pues sí, tú lo mencionabas, una ¿no? O sea, posición distinta, ¿no? una posición distinta, Sí. pero A veces el pues, director está como protegido y no se entera de muchas cosas que pasan atrás. No, de nada. sí. ¿no? Yo era productora de mi película, pero me alié con gente que me protegió mucho.
Entonces en el set pasaron muchas cosas que yo pues no me enteré, ¿no? Y después de que terminé la película y en el momento de revisar la auditoría que me tocó, entonces, por ejemplo, ahí me enteré que diario había picaduras de alacranes, de arañas, de diario había gente, tenía que ser atendida por picaduras porque filmé ahí en un campo, ¿no? De eso, pues no te enteras, ¿no? Y sí es cierto que es otra cabeza diferente. Sí, 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 se necesita como esa otra posición, ¿no? Pero para una primera película yo creo que sí hay que proteger mucho al director. O sea, hay que ponerle una red de si De te caes, apoyo, te ¿no? resbalas, gente que sabe va a rescatar el proyecto, porque como productor, pues las implicaciones de una película legales y financieras son muy duras, Son ¿no? muy fuertes. Es que también, pues, el costo es muy alto de hacer una película. Estamos hablando, pues, de muchos millones de pesos, ¿no? Sí, aún una ahí muy independiente con poquito dinero, pues es mucho dinero. Sí. Sí, entonces, pues, hay como muchas responsabilidades también. Grupos de trabajo muy amplios durante el rodaje, ¿no? Se pueden ser en promedio unas 100 personas, ¿no? Sí. Lo importante, ¿no? Que es rodearse de gente que sepa muy bien su trabajo. Que también te pone en una posición extraña, ¿no? Porque hasta cierto punto eres el director, pero eres el que menos horas de vuelo Lleva. en sets profesionales lleva, ¿no? O en largometrajes, ¿no? Bueno, yo había estado en un par de largometrajes en otras posiciones, pero como director, pues te estás estrenando, ¿no? Entonces eres el novato un poco. Y esa es una situación como rara. Pero después descubres que en realidad toda esa gente está para ayudarte, ¿no? Y toda esa experiencia está para ayudarte. Entonces, pues debes sentirte protegido, ¿no? Por todo lo que, Sí, toda la esa es la experiencia que idea hay aquí. alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, el asistente de dirección, ¿no? Pues lleva 20 películas. Sí. O sea, El continuista, el ¿no? Que es como continuista, en Sí. realidad es tu mejor amigo Tu durante aliado. el rodaje. 100%. Oigan, platíquenos un poco para los que no han visto su película, pues de qué se trata y con quiénes trabajaron, cuál era el talento. A ver, y bueno, mi película se llama Ojos que no ven. La coescribí con Sandra Flores. Siempre debo de decirlo porque es mi pareja y es mi cómplice, ¿no? Y entonces, y mi Tú- socia. Entonces creo que digamos, el inicio de un proyecto siempre es un momento muy delicado y es bueno estar acompañado, ¿no? En ese momento. Y, y les doy muchas gracias por eso. Y pues la película es un drama de suspenso, de misterio, un thriller, un poco psicológico, sobre una mujer solitaria que trabaja en la biblioteca de una escuela privada y un día llega un niño y ella se obsesiona con este niño. Ella está segura, convencida de que este niño es su hijo que murió hace 10 años atrás, ¿no? Entonces se obsesiona, se quiere acercar a este niño y es como un milagro violento que arrasa con todo y ella necesita entender qué está pasando, ¿no? Entonces un día decide robarse al niño para llevárselo con su ex marido, al que también hace muchos años que no ve. Entonces está buscando una resolución. Entonces, a partir de entonces, la película se convierte en una huida y una persecución, ¿no? O sea, el ex esposo le tiene que ayudar a la mamá de este niño a encontrarlo, ¿no? Y mientras tanto vemos a la protagonista huir con el niño, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es una película sobre duelos, ¿no? Sobre cómo superar un dolor tremendo, ¿no? Pero queríamos hacerlo dentro de una película de género que atrapara al público, que contara una historia, ¿no? Y que los llevara pues a un clímax emotivo. Tuve la fortuna de que la película, yo creo que la mejor de la película son las actuaciones y tuvimos el honor de que participara Arcelia Ramírez, Sí, Fernanda tremenda Castillo, actriz. Flavio Medina, tremendos actores, Sí, Matías, el niño, un gran actor. Entonces, pues creo que hicieron un muy buen trabajo. Entonces, yo estoy orgulloso de la película. Es mi pinino, pero creo que ahí hay una película que funciona y que puede conectar con un público y que pueden ver en y que plataformas, bueno, está pueden por ver ahí en en plataformas. VIX, creo. Exacto. O sea, Y Monse le Monse no la tiró. pueden ver en plataformas todavía. Yo hice otro camino. Bueno, mi película se llama Allá y habla de un migrante que vuelve por primera vez a su pueblo porque su papá se murió.
Y se entera al llegar a este pueblito que es el único hombre que vive allí, que ya no hay hombres en el pueblo, que todos se fueron y que nunca llegó el teléfono ni el internet. Entonces, él pues ya se quiere regresar a su trabajo en Estados Unidos y una mujer le dice, oye, pero tu papá se murió y era el cartero del pueblo y no te puedes ir. Entonces, él se quiere ir, el camión pasa una vez a la semana porque es un pueblecito remoto. Entonces, en lo que logra irse, va al correo a ver qué y llega un niño y pregunta por las cartas de su papá. Y él se entera que esas cartas nunca llegan, así que empieza a escribirle las cartas y se las firma como el papá y se las entrega al niño. Y empieza a vincularse con ese niño, con la mamá del niño, con todo el pueblo y las historias de estas mujeres, pues que vivían incomunicadas, bastante incomunicadas, no incomunicadas porque había correo. Y de toda la forma de vida que han hecho estas mujeres aquí, es una comedia romántica de pueblito, así la catalogo yo. Es un dramedy en términos como más académicos, pero en realidad yo la catalogo como una comedia romántica de ranchito, una comedia romántica de pueblito, está llena de momentos alegres. De la nueva ola ranchera. La nueva ola ranchera, exacto. Fue un reto porque tuve muchísimos actores. Hay más de 11 actores en escena y gobernar esos tonos fue un enorme reto. Me estrené con mucha gente. Fue mi primera película, al igual que de varios actores. Filmamos en Jalisco, entonces decidimos solamente 3 actores fueron de la Ciudad de México y el resto, pues, exploré por allá casteando. Fue un largo casting allá. Y descubrí a mucha gente, así mucha gente que terminando la primera proyección de la película estaban firmando contratos con agentes que ya están viviendo aquí, que ya están trabajando en otras películas, con muchos directores, en series. Entonces fue muy grato como compartir con esta gente pues esta primera experiencia, ¿no? Y fue un reto porque sí eran muchos actores. Me acuerdo que un día el sonidista estábamos ahí en la carpa y me dijo, oye, Dire, ¿y tu siguiente película crees que va a tener un impacto que escribas con menos personajes? Y le dije, es que mira, si me pongo como en papel de productora y de los retos, pues sí, pero yo pienso que nada puede gobernar lo mejor para la historia. La creatividad. ¿No? Ajá. Exacto. Vamos a ir a un corte y luego continuamos platicando aquí con Alfonso Zárate, Montserrat Arqué. Bueno, aquí nos acompañan en la cabina Marcela, René Constanz en las cámaras y Jonathan allá en los controles. Volvemos en un momento. Pues regresamos acá a Corre Cámara Radio. Yo soy Hugo Lara. Estamos platicando con Montserrat Arqué y Alfonso Zárate, cineastas, amigos. Oye, pero faltó que tú platicaras también un poco de tu experiencia. Mi experiencia, sí, mi película, Cuando los hijos regresan, que fue mi ópera prima, es una comedia que trata sobre una pareja de jubilados que pues ya se van a dar la gran vida, pero sus 3 hijos empiezan a regresar a casa, regresan a casa, cada uno con sus problemas diferentes, ¿no? La crisis económica, la pareja y el hijo, el eterno adolescente que está ahí. Entonces, esa vida de tranquilidad de los 2 jubilados, pues se vuelve una pesadilla teniendo otra vez los hijos en casa. Así que urden un plan para deshacerse de ellos de una vez por todas y sacarlos de la casa. Y bueno, fue una comedia que fue un lujo también tener como un talento tan numeroso. Sí, estaba Fernando Luján, que en paz descanse, ¿no? Pues tremendo actor y genial para la comedia. Pero súper agradable, ¿no? Súper agradable. ¿Trabajar sí, ¿no? con él? Sí, tú lo entrevistaste, de hecho, qué ¿no? buen trato. Sí, sí. Eso, agradable, simpático, ¿no? Sí. Muy, muy amable, muy entrañable. Sí, además Carmen Maura. Sí, La wow. chica Almodóvar, que era la esposa de Luján. Y luego estaba Cecilia Suárez, Irene Azuela, Eric Elías. Francisco de la Reguera. Pues también aceptaste el reto de tener muchos personajes, ¿no?
muchos Sí. personajes, muchos Sí. actores conocidos. Sí, era Como como... era difícil lidiar con tanto talento, tanto sí. Pues fíjate que no. Qué bueno. Porque yo creo que pusieron como la vara muy alta Fernando Luján y Carmen Maura, que eran muy disciplinados en el trabajo. Y los demás también, ¿no? Son muy profesionales, entonces pues trabajamos como muy a gusto, ¿no? Y cuando tienes esa gente, como bien decías tú, en tu ópera prima, que es gente con experiencia y profesional, las cosas salen más fácil, ¿no? Sí, 100%. Totalmente. O sea, los dejas trabajar y haces, dialogas con ellos y en fin, o sea, pues eso permite que funcione mejor. Y a la película le fue muy bien en taquilla Sí, la también, verdad es que ¿no? sí. Entonces, pues fue como un sueño, ¿no? Ya En el que no necesitamos pude la que sufrir. sigue, ¿no? Ya O sea, queremos volver a soñar todos. creo que creo que ese es el gran pendiente para todos los que hacemos una ópera prima, ¿no? Sí. Y luego, Pues ¿no? ahorita nos cuentan. ¿Qué Ajá, ¿qué ¿En sigue? están ahora? ¿Qué viene? ¿En qué Pues, estamos? A ver. Pues, Yo estoy esperando resultados de Ficine. Voy a meter más. Yo estoy así metiendo proyectos. Me han invitado. Voy como invitada a 2 proyectos. Directora invitada. Los proyectos muy buenos. Uno de ellos lo reescribí. Y pues ya metimos a los fondos. Y llegó otro guión a mis manos que quiero dirigir y que había dicho no vuelvo a producir en mi vida. Cuando lo leí dije, sí, porque lo quiero proteger. O sea, porque es la forma de proteger ese proyecto que habla una temática muy fuerte. Lo escribió una psiquiatra, lo reescribí yo. Hice 3 versiones. ¿De qué trata? De una mujer que llega a un psiquiátrico, está basada en hechos reales, de una mujer que llega a un psiquiátrico y descubre que están abusando a las enfermas. Y todo lo que pasa después, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Justo por eso decidí producirla. O sea, yo ya había pensado en cerrar la Arquefilms y que haya legalmente ya fuera mía y olvidarme de producir. Pero cuando me llegó ese guión, me di cuenta que la forma de proteger el proyecto, de proteger mi creatividad, de ser completamente libre, es producir uno. O sea, yo me di cuenta al producir mi película y ahora yendo de invitada a otras películas, cuánta libertad te da ser el productor de tu película. Es mucho más responsabilidad. Es muchísima responsabilidad y muchísimo trabajo. Y justo lo que les decía hace un rato, o sea, yo tenía que ver la auditoría contable, por ejemplo, ¿no? Esas cosas de los productores que además uno no las tiene metidas en su posibilidad del futuro, ¿no? Pero ese proyecto, pues lo voy a meter, estoy escribiendo otros, estábamos intentando levantar una serie. Es que el trabajo de productor e incluso de director es menos glamuroso de lo que se piensa. Es escritorio. ¿No? Es escritor, estar ahí enfrente a un Excel o el Movie Magic haciendo cuentas. Pero eso te toma años ya, y luego llegas. Es filmar. El caramelo es filmar, aunque esté complicado el rodaje. Y la noche de la premiere, ¿no? Y eso dura un poquito. Sí. Bueno, yo cuando estrenamos, tuve la suerte de que se estrenara en el Festival de Morelia, fuera de competencia, pero pues fue como un evento muy concurrido, ¿no? Sí, además ahí llega mucho público. Sí, y casualmente ese año también estaban estrenando su película ahí en Morelia, Guillermo del Toro. Ah, wow. Entonces hicimos una alfombra roja en un centro comercial y luego en el Cinépolis del centro. Y casualmente había estado antes Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, todo ese público estaba esperando. Estaba ahí, pero Guillermo del Toro también estaba ahí porque seguía repartiendo. Sí. Y no solo estaba Guillermo del Toro, estaba Alfonso Cuarón, los dos ahí. Entonces yo llegué a la alfombra roja y en algún momento sí coincidimos los 3 amigos. Ah, qué bien. Exacto, es lo que estaba pensando. Yo soy el tercero. Pero yo decía, oigan, casi. ¿En centro comercial o en el centro? No, en la del centro. Ya. Es complicado, ¿no? Porque pues, tu premier pues,
tu fiesta para aprender en la quinceañera. Resulta ya otra quinceañera. Sí. Pero Esas quinceañeras. bueno, pero esas quinceañeras con el modo. Y te atrae mucho público, ¿no? Sí, no, pero sí fue muy divertido eso, ¿no? ¿Y tú qué sigue? Sí. Pues también seguimos Aplicando, aplicando, escribiendo, concursando. escribiendo. O sea, prácticamente desde, no sé, acabamos la película de Poncho, pues todos los años he estado Sí, yo también. compitiendo. Sí, porque tú, Y- tú eres muy diligente en eso, tú trabajas muy. Sí, pero pues vamos a filmar una película. En esa yo voy como productor. Yo creo que este año. Ah, qué bien. Bueno, o sea, ya tenemos como los fondos, pero ¿Y quién la va a dirigir? Tiene luz verde. es una ópera prima, Es lo que te iba a de preguntar si es una ópera. Sandra prima. Reynoso, Ok, que se llama Pez León, ¿no? Wow. Entonces, qué bien. está muy padre la película, ¿no? Sí, qué bien. Es que la realidad es esa, ¿no? Que todos, como se da la industria en nuestro país, casi todo pasa por el dinero público, ¿no? Sí. Y entonces casi todo el mundo está metido en lo mismo, ¿no? En aplicar. Yo de pronto siento que los cineastas en México saben más de hacer carpetas, del carpetismo, que de hacer Que de cine. filmar. Oye, yo te quería preguntar eso. ¿Cómo le hacen los cineastas noveles Ujú. para entrar a la industria en Estados Unidos, donde no hay estos fondos? O Pues- sea, ¿cómo le haces? Mira, es una pregunta bien interesante. Haces perros de reserva y Pues sí, Ahora sí. o sea, básicamente, pues en vez de tocar una sola puerta, que es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Que se vicine, ¿no? Sí, los fondos ¿no? Que, gubernamentales. pues allá hay muchas puertas, ¿no? Pero están buscando cosas comerciales, ¿no? O sea, puertas te refieres a casas a productoras. casas productoras, ¿no? Estudios, etcétera, ¿no? Ahora, también hay que decirlo, con la consolidación que ha sucedido, cada vez menos puertas, porque ahora resulta que son 4 empresas que controlan absolutamente todo. Entonces, Paramount, Netflix. ajá, entonces eso lo Ajá, está volviendo Disney. complicado. Disney. Pero mira, hay puertas, hay productores y todo mundo está buscando buenos proyectos. Entonces, a mí algo que me decían mucho en la escuela es, pues escribe un buen guión. O sea, ese es el primer paso, porque un buen guión te permite pues, atraer talento y atraer productores. O sea, tú haz de cuenta, eres eso, estás en NYU estudiando, estás empezando a escribir y escribes tu guión. Y entonces vas y buscas actores o agentes y que atraigan talento y entonces ya vas con casas productoras, digamos. Pues sí, o sea, esa es la manera, ¿no? O, digo, también, justo el otro día leía sobre los hermanos Cohen, ¿no? Es o sea, que eso iba ahí, los que no hacen su- películas comerciales. O sea, su primera película dicen que tocaron las puertas de muchos dentistas. Ah, wow. ¿Entiendes? O sea, gente que, pues, o sea, para su primera para película, su primera película. Entonces, es tocar muchas simplemente puertas. sangre, ¿no? Sí, pero era un presupuesto reducido y lo hicieron con muchos inversionistas chiquitos que quisieron entrarle, ¿no? O sea, es una apuesta. ¿Qué te puedo decir? Es complicado, es complicado. O sea, yo Bueno, creo y que, también en Estados Unidos, pues la gente está acostumbrada a invertir, ¿no? Al libre mercado. Sí, A más. tener un dinero y lo meto a este Mucho más negocio que apostando a que sí, aquí, sí. pienso que están más acostumbrados. pues Sí. hay un mercado real. Sí, ¿no? Hay una totalmente. industria real, porque la verdad es que muchas veces una película mexicana, decir que es una buena apuesta económica es No, complicado. ve el mercado, no es. Entonces, pero sabes que ahora que estamos en ese tema, muchos de mis compañeros de la escuela, pues casi pocos, han sido muy pocos los que han hecho películas ¿De NYU? de NYU, ¿no? Que es una universidad Que pues bastante prestigiada, prestigiada. ¿no? O sea, Sí, pero sí debo decir que han sido los menos, ¿no? Tal vez porque salimos justo cuando empezó la crisis financiera esa del 2008, han pasado como muchas cosas, pero no es que, o sea, sin duda es una escuela que puede presumir a directores muy famosos Claro. como egresados, pero eso no significa que cada alumno sea un nuevo Scorsese, ¿no? O sea, pues sí, no hay ninguna no garantía. hay ninguna garantía. Igual pasa con las escuelas aquí en México, ¿no? O sea, tenemos 2 muy buenas escuelas, el CCC, el CUEC. Y ahora hay más. Ahora hay Bueno, más. la Ibero, ¿no? Que ya abrió una escuela de cine y que también tiene un número importante de cineastas
en activo. Yo creo que es la tercera escuela después del CUEC y el CCC con más Yo no cineastas. sabía que fue la primera escuela de cine en México. ¿La Ibero? Ajá. O sea, fuera el primer lugar en donde se enseñó cine de manera académica. Y fue porque, pues, uno de los fundadores, no recuerdo cómo se llama San Ignacio Loyola. No. No, pero sí, creo que sí. este sacerdote Eso jesuita para- dijo, el cine, sí, o sea, justo en esta cosa Interesaba. humanista, le interesó y lo atrajo. Y fue el primer lugar en donde hubo clases de cine en México. Que también fue la primera que tenía una escuela, una carrera de De comunicación. ¿no? comunicación. Y ahora Pues, lanzaron su escuela. Y bueno, también está Centro, Centro Facultad también. de Cine, Hay muchas Ahora ya hay escuelas. varias. SAE, Institute. Hay muchas escuelas, lo que te demuestra que pues, hay mucho interés, ¿no? O sea, es un sueño hermoso. El cine tiene algo mágico que Totalmente. atrapa y que atrae. Y, pues hay muchos jóvenes Y que... también se ha expandido, ciertamente. O sea, desde la era digital, ¿no? O sea, Sí, es más factible es hacerlo. más fácil Sí, producir. sí, Se sí. produce ahora Sí. más en México que en ninguna otra época. O sea, Sí. 240 películas, largometrajes, 240 Sí. por medio. Pero lo malo es que no se ven. Bueno, es el Hasta que no están- siguiente paso, ¿no? El siguiente reto. ¿En qué año Pues fue sí. cuando se filmaron 2? 8 fueron como en el 98, 1998. Sí, se desplomó la producción a los 8 niveles de que estaba películas. empezando el cine sonoro mexicano, el cine mudo, sí, 8 películas. Pero bueno, ahora que tocamos ese tema, yo creo que no sé si se vale dar recomendaciones a la gente que está preparando una ópera prima o que tiene la idea de hacer una película. Yo creo que una de las cosas que pasa mucho en México es que la gente primero hace la película y luego dice, ahora cómo la vendo, ahora cómo la comercializo, etc. Y yo creo que ya entonces es demasiado tarde. Entonces, la verdad es que una recomendación sería, pues desde el principio ir pensando, esta película que quiero hacer, más allá de algo muy personal, etcétera, ¿para quién es? ¿No? ¿Quién es su público ideal? ¿Cómo la pienso vender? ¿Cómo la pienso, no? ¿Cómo puedo Pues sí intentar? tendría que ser, y ¿no? de hecho así en las carpetas te piden Pues un ya plan, sé. Sí, es lo ideal. un Yo plan también de pienso eso. distribución y Sí. comercialización. O sea, la Hay idea muchos es- cineastas que no les importa el público, ¿no? O sea, Pues que es- ellos dicen, voy a hacer mi película, no me importa si es para... Mi O voz. no la hago para un festival. Yo sé, pero a mí, No sé. yo lo veo mucho con mis alumnos, ¿no? Porque ahora estoy dando clases, ¿no? Creo que hay algo muy romántico en la idea de crearse la película como tú la imaginas, sin concesiones, ¿no? Imaginándote como un artista puro, ¿no? Pero también creo que es un error hacer la película dándole la espalda al público, ¿no? O sea, yo creo que o sea, si hay una cosa pendiente del cine mexicano creo que crear esos puentes con el público, hay que ir por él, hay que seducirlo, hay que atraparlo, hay que motivarlo, hay que sacudirlo, lo que quieras, ¿no? O sea, pero sí intentar involucrarlo, ¿no? Totalmente. Y no solo al público, o sea, a tu distribuidor. Ah, claro, porque ¿No? entre tu público y Hay un y tu distribuidor película, hay un intermedio. distribuidor. O un público. Ahora he estado viendo mucho acerca de, o sea, cómo está rota la distribución, ¿no? La cadena de distribución de cine, pues sí estaba rota cuando empezaron las plataformas y luego cuando las plataformas empezaron a producir y luego con la pandemia y ahora hay unos fenómenos muy peculiares. Por ejemplo, hay unos canales en YouTube que tienen muchísimos seguidores y tú puedes distribuir por esa vía y compartes la monetización, que equivale a la taquilla. O ahora hay muchas casas productoras o, bueno, exhibidoras que primero quieren que se pruebe en plataformas como YouTube. Y ya que hay un gentío ahí que dijo, esta película está buenísima, la pasamos a cines. O sea, se está moviendo mucho el esquema de distribución de una forma, por un lado, de te reta exhibición, más ¿no? de exhibición, te reta más, le pone más trabajo y carga al creador y al productor, pero también abre más posibilidades. Entonces, yo sí creo que hay que empezar a ver eso. O sea, una cosa que el fenómeno de Bendito Corazón, ¿vieron de esa película? Es un fenómeno muy impresionante. Es una película católica que habla sobre el corazón sagrado de Jesús. Empezó con un lanzamiento, es una película hecha con un presupuesto no muy alto, de manera independiente. Empezó con creo que alrededor de 100 o 120 salas en provincia.
salas independientes que no eran ni Cinemex ni Cinépolis. Ahí empezaron. Y hay un padre influencer que empezó, vayan al cine, vayan al cine, vayan al cine. Llegó tanta gente que en 2 semanas le abrieron 1,500 salas y hizo ya más de 40 millones de pesos. Pues sí, lo que demuestra que allá había un público, ¿no? Ajá, que alguien no está sabiendo verlo y este padre y ese productor, que sé que no es la primera película religiosa que hace esa casa productora, lo volteó a ver. Pero sin duda hay que verlo, ¿no? Porque Sí. también sabes que yo que me doy cuenta, así uno hace su película, sobre todo a lo mejor en las primeras, ¿no? Que yo, mi voz, lo que quiero decir, ¿no? Y después quieres que todo el mundo te compre, pero si la hiciste bien independiente y personal, pues claramente no está hecha para los grandes públicos, ¿no? Pues Sí. tiene que yo lo que les digo a mis alumnos, tiene que encontrar algún espacio dentro del mercado, ¿no? Porque si tú ves el mercado, o sea, por ejemplo, tú asómete a Netflix, ¿no? Y ahí se ven cientos y cientos de películas. Entonces tú piensas, pues, ese es un mercado. Sí. O sea, ¿dónde se acomoda? Aquí junto a los melodramas, aquí junto a la comedia romántica. O sea, ¿a qué se asemeja? Porque es chistoso porque todos pensamos que nuestra primera película es, no se parece a nada. Sí. ¿No? Pensamos que estamos descubriendo el hilo negro y pues no es tan así. No es. O sea, Yo sí les digo así a mis seguro puedes encontrar alumnos. algún caso de algo que más o menos se parece, ¿no? Y entonces... No, totalmente. parte Hay de una miles pista. a las que se parece. Yo a mis alumnos les digo, nadie los está esperando, ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie. Y nadie va a descubrir un hilo negro. Ya llegamos, nacimos tarde. Los hilos negros ya los descubrieron todos. Nosotros podemos elaborar sobre lo que ya hay, ¿no? Y eso no quiere decir que no hay posibilidad de hacer cosas creativas nuevas, ¿no? Claro. Pero es cierto que además la competencia pues es más alta para Cada todos. vez. Oigan, vamos a hacer otra pausa. Un corte. Estamos en Corre Cámara Radio, platicando con Alfonso y Monse. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en Corre Cámara Radio y con nuestros amigos invitados, Alfonso Zárate, Montserrat Larqué, yo soy Hugo Lara. Y pues vamos a seguir platicando. O sea, ¿cómo les fue en el tema de la distribución? Monse, tú en tu caso, creo que tú ya asumiste todo el... A mí todavía me rol, está ¿no? yendo en la distribución. No es como me fue, es como espero que me vaya. O sea, si tú tomaste el camino independiente, ¿no? Tomé el camino independiente. Me convertí en productora de la película, lo cual implica que uno se tiene que hacer cargo de la distribución. O sea, ser productor es ser el verdadero owner de la película y el verdadero responsable. Los productores meten a sus testamentos las películas. O sea, sí es un papel muy importante el del productor. Sí. Es un activo. Si tienes una película exitosa... Hay gente que vive nada más de la renta de sus películas. Totalmente. Que hicieron sus abuelos. Y uno piensa, bueno, yo quiero dirigir mi película. Me asocié con unos productores, con Josie y Jack Saga, y coproducimos la película. Pero yo quería entender cómo se levanta una película. Entonces, pues asumí ese papel con ellos y entendí cómo se mueve financieramente una película. Bueno, entonces ya desde ahí yo estaba muy cercana a las aplicaciones, a los fondos, los esquemas financieros, porque quería aprender. Después ya filmé y terminé la película y antes de terminarla empezamos a buscar distribución. Esta película, yo creo que lo que le pasa es que, y esto me lo dijeron desde antes, hay 2 caminos para 2 tipos de cine muy marcados, que es el que vemos en taquillas. O vemos un cine muy comercial o vemos un cine muy personal. Uno lo vemos en las grandes cadenas y el otro en las salas de cultura. Entonces esos son los 2 caminos que hay para salida de los cines. Y eso implica, uno sale por festivales, el otro sale directo a taquilla y lo compran las plataformas. Y yo cuando iba a hacer mi película dije, es que ¿por qué tiene que ser blanco o negro? Si hay tantos grises entre blanco y negro. Pues sí, ya vi por qué son blanco o negro, porque esos 2 caminos existen y la gente va a buscar esas 2 salidas, ¿no? Entonces, yo tengo una comedia que tampoco es tan comercial y tiene unos aires de una película, no digamos tan personal, pero que habla del pueblo mexicano, pero tampoco es tan autoral. Entonces,
he tenido que encontrar la manera de sacar esa película. ¿Eso qué ha hecho? Pues que esos dos caminos, que son el comercial, si bien he ido a muchos festivales, la película hizo un enorme camino de festivales, lo cual me gustó mucho y pues el que una película haga un camino de festivales te lleva a ti como director, ¿no? No lleva al productor, lleva al director. No lleva a los actores, lleva al director. Entonces, eso sin duda fue muy beneficioso para mi carrera. Por el lado de la salida comercial, pues no se ha logrado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a aplicar a fondos y teníamos una estrategia que nos habían ayudado a hacer, un poco más viéndola, justo como está en medio, entonces depende de quién la tome, dice, no, esta la vamos a meter por cines culturales. Y la habíamos metido así y no nos habían dado los fondos. Entonces, ¿qué hicimos esta última vez que metimos y que ya nos dieron los fondos? Yo agarré y dije, esta es una película para los pueblos en donde la migración es algo cotidiano. Entonces, quitamos todas las salas de cine grandes, pusimos una propuesta en salas, en poblaciones en donde la migración es cotidiana. Metí la película al programa Hecho en México para asociarlo con toda esta narrativa del valor de lo mexicano. Entonces ya tiene su sello de Hecho en México y la vamos a llevar a esos cines. Y así sí nos dieron. Con esa estrategia hasta tuvimos una muy alta calificación y pudimos obtener los fondos y decidimos lanzarla después del Mundial, ¿no? Porque Sí, ya ahorita para pues que toda la narrativa va a estar alrededor del Mundial. sobre el mundial. Pero vamos ¿no? a ir a esto. Es lo que dices, encontrar el público. Pues su público yo lo vi en los festivales. Si bien le fue muy bien en París, en Roma, en un montón de lugares y aquí en México, en los festivales donde yo vi que la gente realmente se encantó y lloraba con la película, eran los festivales de corte latino en Estados Unidos. O sea, en Houston, en Portland. Gente que tiene esa experiencia en su familia. Pero llorando ¿no? con el micrófono, llorando, ¿no? Al decir, ¿por qué? Porque se vinculan con el tema. Entonces, hay que encontrar el público de la película. Yo dije, ahí está su público, ahí la vamos a llevar. Oye, y aparte el público reacciona muy bien con tu película, ¿no? Sí. O sea, les gusta. Yo sí tenía al público en mi cabeza todo el tiempo en el set. Hay una frase de uno de mis maestros de guión que es al servicio del espectador, al servicio del espectador. O sea, estás a su servicio. Ahí sí. 100%. También en mi película. Yo igual tenía esa visión de hacer una película que la gente disfrutara. Ajá, y yo todo el tiempo en el set estaba, ya corte, aquí ya le cambió la gente, ya esto ya se aburrió, vámonos, no, esto no, ya aquí ya le cambiaron, aquí ya no les gustó, aquí ya, no. Y la gente sí la disfrutaba. Luego tuvimos una función en mi caso de cuando los hijos regresan para los jubilados del Seguro Social. Ah, qué buena idea. ¿Y cómo te fue? Estaban felices. Decían, es que esa película refleja mi vida. Estaban conmovidos y divertidos. También en Morelia, cuando hicimos el estreno, o sea, al final había un diálogo con el público y había varias personas que se pusieron a hablar de su propia experiencia cuando regresaron sus hermanos que se bañaban de noche y ya no los aguantaban. Es que eso está muy bien, ¿no? Como lograr, o sea, cuando te das cuenta que tu película mueve a alguien, algo. Sí, que se vincula con la gente. Y tuvimos muy buena distribución. En nuestro caso sí fue por los canales tradicionales con Cinépolis y que logró que se estrenara ¿En varias cuántas salas? salas. Tuviste Creo que muchas, fueron ¿no? como 800, ya no me acuerdo, pero por ahí. Sí, aplausos. Y fue antes de la pandemia. Fue, sí, en el 2017, finales, para la Navidad del 17. ¿no? Muy bien. Me acuerdo que se estrenó, creo que el día de Navidad, ¿no? Eso te habla que realmente pensaban que era una apuesta fuerte, ¿no? Que la gente iba a ir al cine ese día. ¿A cuál nos metemos? Pues metemos aquí la de la familia, ¿no? Sí. Es un día para ver cine en familia. Totalmente, entonces sí. Eso funcionó y tenía pues un reparto pues que ya decimos muy taquillero. No solo muy taquillero, pienso que tu película además tenía un reparto pensado para muchas generaciones, por eso es un cine familiar, porque entonces el viejito jubilado se puede vincular con la historia del papá y la mamá que se acaba de divorciar se puede vincular con Cecilia Suárez. Sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí cabían todo muy el bien público, hecho. ¿no? Sí. Y en tu caso, pues fue una distribución diferente, ¿no? Bueno, yo estuve involucrado también. ¿Y en qué año distribuiste? Tú sí casi que terminando corte final y al cine. A ver, la película salió el 22, ¿no?
O sea, como todavía al final de la pandemia, ¿no? Qué duro. Eso creo que nos afectó. Porque, Sí, porque la gente todavía no regresaba. todavía no estaba Exacto. regresando a los cines. No ha regresado. Descubrieron las plataformas. Y claro, ese fue un momento de mucha transformación, ¿no? Porque la gente ya no está yendo al cine y creo que hay, como dices tú, fuerzas que están transformando esta industria que van más allá de México, inclusive, o de la pandemia. O sea, las plataformas, la gente ya ve las cosas en sus casas, o sea, hay muchas cosas que están cambiando. No, pero lo que quería decir, un poco contrastando con Monse, es que, bueno, en nuestro caso, siempre pensamos que queríamos hacer una película pues, que se viera, ¿no? Entonces, desde antes de filmar ya estábamos buscando un apoyo de alguno de los distribuidores fuertes, ¿no? Y contamos con el apoyo de Videocine, que estuvo muy bien. Apoyaron la película. Ahora, claro, eso es parte de la realidad. O sea, ellos ven la película a su manera, ¿no? Claro. O sea, Videocine sí lo ve, pues, básicamente como un producto, ¿no? Que va a comercializar de la mejor manera y que quiere que sea redituable, ¿no? Y ellos tienen su manera de promocionar las películas y a veces eso entra un poquito en conflicto con cómo uno ve a la película, ¿no? O sea, por ejemplo, para ellos, pues es muchos eventos pues con el talento, ¿no? O sea, y hay, de ahorita lo pensé por lo que tú decías de que cuando vas a festivales el director juega un papel más importante, pues yo prácticamente no hice ninguna entrevista de eso, ¿no? Porque para Videocine, pues ellos sienten que es el talento el que lo va a vender. El que los vende. Y ciertamente. Digamos, ellos conocen su negocio. Creo que hay algo que hay que reconocer, ¿no? O sea, por algo son el distribuidor fuerte de... ¿Y fuiste a festivales? Y fíjate que no pudimos ir a festivales tampoco porque mira, es un buen problema desde ese punto de vista. Porque la película ya tenía distribuidor garantizado. Ya estaba salida. Ya tenían la fecha. Entonces, básicamente fue al revés. Nos apresuraron para que la película la termináramos, porque ya existía una fecha. Un acuerdo. Para estrenarla de inmediato. Entonces, te digo, son unas cosas por otras, ¿no? O sea, sí, porque al final... Más festivales, pero sí hubo un estreno amplio. Sí, fue un buen estreno. ¿Cuántas salas? ¿Cuántas salas fueron? Fueron como 500, ¿no? 500 salas, ¿no? Qué bien. Que en ese momento, pues, digo... Y acabar el ciclo, ¿no? O sea, también de pronto Eso es qué algo importante, que quieres... sí. También es bien importante. Cerrar el ciclo para poder ya pensar en la que sigue. En la que sigue. Y yo creo que muchos directores a veces cerrar el ciclo, cuando no logras exhibir, pues es en tu cabeza cerrarlo. Es decir, bueno, it is done, ¿no? Es un duelo, no fue lo que iba a hacer. ¿Sigo o no sigo? ¿Me aviento a la que sigue o no? Ahora que Oye, pero me encantó una cosa que dijiste y creo que le has dado en el clavo, ¿no? O sea, yo creo que parte del problema es que parece ser que hay dos continentes que se están separando cada vez más, ¿no? O sea, cine comercial o cine de autor, de arte, todo. Y eso sí genera un problema, porque yo también creo que, por ejemplo, tu película yo creo que tiene muchos elementos para conectar con un público pues más amplio. No especialista, un amplio, ¿no? Normal, digamos, de a pie. Totalmente, ¿no? Para esa está pensado. De sala comercial, ¿no? Un cine, un público no pretencioso, no conocedor, etcétera. Pero lo digo en el buen sentido, ¿eh? Sí, no, yo me siento halagada por eso, porque eso es lo que yo quería. Pero esos dos continentes que se dividen obligan que también los distribuidores piensen eso. Dicen, ¿esta película dónde la coloco? ¿De este lado? ¿O del lado personal? ¿No? Y les hace ruido. A ellos como que les cuesta trabajo justamente pensar que fuera posible una especie de tercera vía, ¿no? Una película interesante, pero que pueda conectar con el público. Como que les hace ruido, ¿no? Y si no sienten que tienen un camino seguro, no se atreven. Ajá. ¿Y sabes a mí qué pienso? Yo siempre veía el cine de la época de oro de cine, que además tu película también me recuerda mucho de ese cine, estaba ¿no? conectada claramente sí, con cuando los hijos se van, ¿no? Ese melodramón. Y yo pienso mucho en el cine de esa época, cómo estaba hecho para ese mexicano de a pie. Tenían muy claro el espectador. Y en algún momento yo me pregunto, ¿en qué momento se hizo un brinco para definir que el mercado mexicano solo quiere ver
unas comedias románticas de cierto tipo y no cine familiar y no cine como que se hizo muy aspiracional, ¿sabes? Como problemas de ricos. También fue, o sea, el cine de la época de oro era un cine más de productores, ¿no? Ciertamente que estaban Qué buscando como interesante. la taquilla y crear esta audiencia, ¿no? Con sus géneros que ya están probados, ¿no? Y después, claro, el gran giro viene con el cine de autor, ¿no? Que se establece Sí. como, aunque había autores en la época de oro, pero el cine era de productores. Ajá, pero por ejemplo, el Y cine el giro de cine de comercial, autores se da pues, en los 60, 70. sí, que está muy En bien. todo el mundo, ¿no? En todo el Sí. mundo, sí, ¿no? Pero como que en México, o sea, me encanta lo que estás diciendo, o sea, trastoca, entonces ya de pronto todo el mundo, yo creo que pasa mucho, ¿no? De que todo el mundo se siente artista, se siente autor. Sí, Sí. fue la culpa de los franceses, como que. La verdad, es que hasta cierto punto sí, o sea, Nueva ola nos podemos reír de francesa. eso, pero creo que las escuelas de cine enfatizan mucho, tal vez demasiado, cierto cine como autoral y todo el mundo quiere ver Tarkovsky, etcétera. Y en esa cosa de buscar algo tan exquisito, Se pierde al nos público. perdemos ese contacto como más directo, más claro con el público. Y yo a veces siento que hasta miramos con desprecio al público, Sí. cuando es un error. O sea, yo creo que podemos ir por el Es mundo un y hacer error. algo Claro, muy interesante. porque esos grandes directores que eran autores antes de la política del cine de autor, sí tenían la sensibilidad de todas formas, dirigirse al público, ¿no? Sí. Hitchcock, No, Hitchcock y todo el Billy neorrealismo Wilder, italiano no está hecho sí, para claro, los festivales, está hecho para la gente. ¿no? Sí. Fíjate que todo una eso. vez escribí algún artículo en una revista que hablaba sobre las 10 razones por las que no despega el cine mexicano. Esto yo creo que fue por ahí del 2005, por ahí. Y me acuerdo que se me ocurrió Sigue siendo hacer el 10 mismo. entrevistas Sí, yo no sé. preguntándole a 10 personas con diferentes aspectos de la industria, ellos por qué pensaban. Y entrevisté a López Tarso y le pregunté que él por qué pensaba y me dijo, mire, Montserrat, pues es que en la época del cine de oro estaba la guerra. Entonces aquí produjimos se tenían que llenar las salas. Entonces hubo oportunidad de producir todo. Y después ya se acabó la guerra, Estados Unidos volvió a los sets y nos volvieron a quitar las salas. También fue la llegada de la televisión, ¿no? O sea, creo que Pues eso también cambió. ciertamente En esa época. las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, porque los gringos dinero se mandó a apoyaron la financiamiento, apoyaron con película al cine mexicano. Eso sí es ok. cierto, ¿no? Y por eso se nota así en la gráfica como del 41 al 45, pues crece. Porque ellos estaban en la guerra, Sí, pero tenían y que mandar a la entonces gente a las salas. tenían que cubrir el mercado hispanoamericano. Por eso México tenía esa cobertura Hay un libro muy iberoamericana, interesante, ¿no? ajá. Hay un libro muy interesante que se llama El Príncipe, que habla de uno de los herederos de los fundadores de los estudios en Estados Unidos y habla como de todos estos inicios, ¿no? Cómo llegaron a Nueva York estos judíos y luego cómo se fueron hacia el otro lado, ¿no? A Los Ángeles. Y es muy impresionante porque cuenta en ese libro cuánto se producía en esa época en Estados Unidos. Y tenían por regla los estudios 300 películas al año. Sí, Todas. no, Eso sí, quiere era decir que impresionante. había casi una diaria, ¿no? Es Impresionante, muy sí. impresionante. Por eso es el tamaño de industria. Y somos vecinos muy cercanos y sin duda nos afecta y pues toda O esta cosa en beneficia, las ¿no? salas. Claro, y los gringos tenían que elegir si apoyar al cine mexicano o al argentino, pero los argentinos pues no eran, como que tenían ciertas simpatías. Los alemanes, Sí. ¿verdad? ¿Ah, sí? Se están apostando. Entonces al otro se lado. favorece el cine mexicano. Y Pero crece además esa hay que ola. decir que ya en el cine mexicano había un talento muy fuerte que estaba haciendo cosas una década antes, desde los años 30. Entonces, no solo fue el dinero, sino que ya estaban conformados condiciones. esos grupos de talentos de trabajo, como el Niño Fernández, como Bustillo Oro, como Fernando de Fuentes, todos estos directores de primerísimo nivel que hacen posible que el cine mexicano tenga Sí, y tienen ese esas dos gran boom, cosas. ¿no? Yo creo que es un poco tomando el tema que mencionaron los dos, ¿no? Por un lado, el talento y que sí tienen una voz autoral, ¿no? Pero puestos a trabajar cosas que van a ir para un público, ¿no? Entonces, Sí, pues totalmente. Buñuel
El Hasta Gran dinero, Calavera, Sí. ¿no? Pues es una película comercial que él mismo decía, pues llegué y me contrataron y yo lo que necesito es trabajo y llevar dinero a la mesa de mi familia. Sí, ¿no? Sus primeras películas del 46 al 50 aquí en México, pues son comedias, ¿no? Son Ujú, y es muy películas bueno haciendo populares, sí. comedias, ¿no? O sea, el Gran Calavera me parece El Gran fantástica. Casino también, Gran Calavera, tiene varias, ¿no? Y también hizo Los Olvidados, ¿no? Que fue Claro, muy que mal ahí vista ya. en su momento, de esto que Bueno, muestra fue al México controversial, feíto. ¿no? Bien vista por unos y mal vista por Sí, otros, ¿no? bien Sí. vista por los artistas. La distribución, bueno, tomamos la distribución, decidimos lanzarla en estas poblaciones, justo buscando el público para la película, que creo que es el público como de a pie y que vive sobre todo la migración, ¿no? Entonces, bueno, nos ¿Y no vamos a van a lanzar. meterlas a las salas grandes? O sea, ¿no van a buscar esa distribución además de esa? Pues podríamos buscarla, si ¿No? queda que bien, pero es que también hay que contar los pesos. Cada sala de esas cuesta, ¿no? Entonces hay que ver si vale la pena. Ojalá nos toque un fenómeno como el de Maldito Corazón, que empezó en estos Que cines ya había pasado con pequeños. un curandero, ¿no? Que hacía sanaciones, ¿se acuerdan? Un señor, que también fue un fenómeno de Atrajo. Pues yo taquilla. voy a buscar O sea, hizo una película unos sobre corazón. influencers de Sí, 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 migración. sobre como sus técnicas de sanación, ¿no? Wow. Pero pienso que además hoy en día los influencers tienen muchísima fuerza y a veces, pues eso, ¿por qué hay tantos influencers haciendo cine? Porque es lo que está jalando el mercado, ¿no? El Juanpi, ¿no? El Juan Pazurita, que ahorita tiene la película más taquillera del año. Omar Chaparro, ahora ya Ujú. sale en una De acción, ¿no? de acción, Bueno, a que mí me sí. gustó mucho su actuación en la serie de Las Viudas de los Jueves. Me sorprendió su A mí tono también. actoral Sí, de sí. drama. Sí dije, muy- es Omar Chaparro, wow. Y mi directora de casting ya me había dicho, Y él también haría buen drama. acaba de estrenar en plataformas un remake que se llama La Celda de los Milagros, ¿no? Ah, O sí. bueno, este año se estrenó. Pero bueno, oigan, pues platíquenos ya para cerrar una de sus anécdotas más divertidas o curiosas cuando hicieron su ópera prima. Yo, por ejemplo, entre las cosas que no me enteré, o sea, yo estaba en un lugar muy adverso en medio de la Sierra Madre Occidental, sin teléfono, sin internet, bajo el sol, 40 grados, se desmayaban actores, sí estaba muy rudo. Y el último día entró el COVID al set y tuvimos que frenar de un día para otro. Me dijeron, no es último día de rodaje, porque si no ya estamos en problemas legales, entonces pues vamos a filmar hasta que se pueda, ok. Y nos fuimos a filmar una escena a la barranca. Y estábamos nosotros del otro lado de la barranca con la cámara y el actor estaba allá con el asistente de dirección en el cerro de enfrente. Y yo no supe hasta después que se estaba cayendo a la barranca el actor. Qué susto. Ajá, pero lo supe. Ya habíamos terminado la película. Yo había editado la película y yo veía ese día a Pablo, me acuerdo, después de esa toma, lo vi muy desgastado y me llamó la atención. Le dije, Pablo, ¿estás bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres un café? Porque lo vi muy desgastado. Meses después, desayunando con él, me contó. Así, de pisó una piedra y Híjole. y no lo escuchaban. No lo escuchaba el asistente de dirección que estaba atrás de otras piedras para que no saliera a cuadro. Y gritaba y oía mi voz en el radio que traía en la mochila y yo dando instrucciones por el radio en el cerro de enfrente. Y se dio cuenta y dijo, o sea, me podría morir. Híjole, qué Y fuerte. salió, terminamos de ahí, solo lo vi descompuesto en ese momento, seguimos filmando y después, ya ese día cortamos, ¿no? Ese día se hizo el corte final, que después regresamos a hacer unas tomas extras, pero me acuerdo que me abrazó muy fuerte al final del rodaje, muy fuerte. Y yo dije, ay, está muy conmovido. Sí, estaba conmovido. Estaba asustado. Estaba atemorizadísimo de lo que había vivido, pero eso me enteré después. Y fíjate qué profesionales, Sí, sí, no. ¿no? Muy profesionales. O sea, también me tocó filmar con una actriz que tenía mareo, se iba del lado vomitada porque traía laberintitis, pero al set, pum, como si nada, ¿no? Eso siempre Sí, es muy son. admirable de los actores. Sí, hay unos actores que son increíbles. A mí Sí. de las anécdotas del rodaje, cuando los hijos regresan, fue lo del sonido, que siempre fue como un problema, porque filmamos en la calle, en la colonia Álamos, y ahí pasan
Ay, 1000 aviones. Sí, un avión cada 2 minutos. Entonces era la locura. Teníamos que filmar rápido. Porque viene el Ya avión. pasó la de filma, ¿no? Y luego ahí viene el Ahí otro. viene el Coram. Pues fíjate, ¿no? O sea, sí, ahí nos falló en el El sonidista scouting te quería ahorcar, técnico. ¿no? Porque no A lo mí me llevaron al gustaba ahí y scouting. me gustaba esa casa, ¿no? Y claro, pero ya cuando empezamos a filmar es donde afloró lo de los aviones. Ahora vivo ahí también en la colonia Álamos y son cada 2 minutos así con reloj. Pero Ah. no fue solo eso. Cuando filmamos en otra casa en la colonia, en las Lomas de Chapultepec, que era el interior de la casa, la vecina no le gustaba pues todo lo que, los camiones, ¿no? Implicaba Que una filmación. implica la filmación. Y entonces ponía la música a todo volumen para sabotearnos, ¿no? Qué fuerte. Hablamos con ella y todo y no, pues. Le hubieran dado un dinerito Entonces construimos como una barrera, ¿no? Para tapar el sonido, sí, de esponja. de esponja, ¿no? Y ya estaba funcionando, la vecina al final decide dejar de sabotearnos y empieza una obra Oh, no. al lado al día Clac, siguiente, clac, ¿no? clac. Bueno, eso fue, Es Sí, que es muy- yo me acuerdo del sonidista, estaba vuelto loco, ¿no? sí, O sea, sí. pobrecito, ¿no? Porque estaba muy comprometido con hacer un muy buen trabajo, pero pues él no controla. Filippo, italiano, que es muy Sí, bueno, sí, además, muy sí, bueno, ¿no? ¿no? Y él, pues, echándole todas las ganas y pues él no tiene un botón mágico para borrar los sonidos que se Sí. cuelan, Gabriel ¿no? Cole acaba de publicar un post que dice algo así como que a los sonidistas no les hacen caso y no los llevan a preparar la película. Dice, porque los directores creen que no tienen que incluirlo en la preparación de la fantasía película. se arregla en post. Ajá. No es tan fácil, ¿no? Tú, Poncho, Fíjate que estoy intentando recordar anécdotas. Tal vez yo estaba demasiado tenso toda la filmación, ¿no? No recuerdo anécdotas chistosas. Una cosa que sí puedo compartir es que Sandra, mi co-guionista, me acompañó al set Ay, todos eso los días. increíble. Y la verdad es que, por lo general, a los guionistas se les excluye del set, ¿no? Nunca están involucrados. Pero ella sí estuvo ahí. Y fue una gran aportación, porque, por ejemplo, Arcelia, ¿no? Tremenda actriz, veía a Sandra y la secuestraba y se iban a su camper a revisar el guión, cambiar algunas líneas, ¿no? Rebasar las líneas 1000 veces, etc. Entonces, fue un gran apoyo, ¿no? Porque de pronto, pues los actores, la actriz podía tener a alguien que había escrito el guión, que tenía un Sí. conocimiento muy profundo del guión, con quien rebotar, y yo mientras tenía que hacer otras cosas, entonces como que de pronto nos multiplicamos. Oigan, y fue los muy buena. apoyos familiares, ¿qué tal? ¿En no, qué pues, sentido? Impresión, pues emocionalmente. Ah, bueno, sí, muy padre, ¿no? Muy, sí. muy necesarios, ¿no? Sí, Pues sí, porque totalmente. sí, Está uno ahí muy solo, ahí se siente muy solo ahí entre 100 personas y con la promesa de una buena película que está sobre los hombros de uno, acompañado y con el talento de muchísima gente con mucho oficio, sí. pero la responsabilidad y la palabra final es la de uno y pesa la primera Sí, vez pesa mucho. la primera vez, ¿no? Pero ya queremos hacer otro. Ya. Pues a mí no me pesó, la verdad. No. Oigan, bueno, pues ya vamos a cerrar este programa. No sé si quieran algo que agregar, algo que faltó. No, pues bueno, cuando salga mi película vayan a verla, si es que viven en donde vamos a ponerla. Pero no, la verdad es que yo sí soy muy alentadora que vengan nuevos cineastas, nuevas visiones, las nuevas formas que a veces nos ponen retos enfrente, como el cine vertical que hay ahora, ¿no? Todas esas cosas, pues todo está en un enorme movimiento y yo pienso que sí hay que alentar a los cineastas a que sigan haciendo cosas, a pesar de Totalmente los acuerdo, retos. ¿no? Sí, pues yo creo que vivimos tiempos pues, muy importantes, muchas cosas están en transformación, ¿no? Y diría, pues construyamos entre todos un cine mexicano, ¿no? Más fuerte. Y yo creo que la clave es ir por el público. Yo estoy como necio, como disco rayado con eso, pero no les demos la espalda, busquemos ese contacto. Quitémonos la idea de que hacer una película comercial, entre comillas, es tratarlos como tontos o darle las cosas digeridas en la boca. No, hacer una película con el público es involucrarlo, capturar su interés y jugar con ellos, ¿no? Totalmente Y creo de que acuerdo. todo el buen cine en realidad está jugando con el público.
creando sus expectativas, ¿no? A veces cambiándoselas, o sea, y necesitamos cambiar nuestra actitud sobre ese contacto con el público. Sí, porque mucho cine comercial los ve como pues para abajo, como con desprecio, Un ¿no? poquito sí, creo. Yo también de acuerdo. Eh, Gracias por la invitación. Pues qué Sí, gusto gracias. tenerlos aquí. Esto fue Correcámara Radio. Estuvimos platicando con Montserrat Larqué, Alfonso Zárate, sobre las óperas primas en México y su experiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la SOGEM por facilitarnos sus instalaciones aquí. Y nos escuchamos en la próxima emisión.